está, la carta del perdón. Es a la carta que Filemón recibe de parte de Pablo. Es una carta muy interesante. Este día va a ser el último de los 2 días que pretendemos o que queremos aprender acerca de Filemón. Pero en esta ocasión nos va a compartir palabra el Señor, el pastor Javier. Así que le damos un fuerte aplauso al Señor por la vida de pastor Javier. Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Cómo amanecieron? ¿Seguro? Acostados. Muy bien. Entonces, ahorita te vas a despertar, Monchi. Gloria a Dios. Una vez más, bienvenido a su iglesia. Como decía el pastor, continuamos nuestro estudio de esta carta de Filemón. Jesús les ama y su iglesia también. Amén. Esta carta se escribió en el año 60, año 62. Duró 2 años Pablo para mandar esta carta a su amigo Filemón. En los versículos anteriores, del 1 al 12, miramos cómo Pablo dice que estaba prisionero en una casa, en arresto domiciliario, y escribió cartas llamadas comúnmente sus epístolas de la prisión, donde escribió Efesios, Colosenses, Filipenses, y también escribió cartas personales como esta a Filemón. Y Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Eso se miró en los versículos anteriores. Era un esclavo que pertenecía a Filemón. Filemón era muy amigo de Pablo y Filemón era el dueño legal de Onésimo, el cual dice la Escritura que Onésimo huyó de la presencia de Filemón, de Colosas se fue a Roma, donde al parecer ahí conoció a Pablo y Pablo fue el que lo dio a Cristo. Y Pablo ahí se encontraba con varios colaboradores. Uno de ellos era el médico Lucas. Y hablando de médicos, este era un médico que ahí está. Entonces este médico estaba explicando que nosotros los seres humanos, dice, tenemos un 70% de agua, o sea que del pecho hacia abajo, todos tenemos agua. Y dice que cuando dice esto, el médico dice que un gordito le dice, doctor, entonces yo no estoy gordo, estoy inundado, le dijo. Amén. Ahí está el gordito. Así alguien se parece a él, pues gloria a Dios, amén. Y este día, mi hermano, vamos a ver 4 lecciones para que la anotes. Ya no hemos mirado, mi hermano, que entregas tu cuadernito. ¿Qué pasó? Ok, entonces ya cuando lo termines para el 27 te dar un premio, mi hermano. Ok, porque está vacío, ya lo miré, está vacío, hermano, apenas lleva una hoja. Y trae 500 páginas ese cuaderno, amén. Así es que necesita apuntarle mucho, hermano Leo. Ok, entonces este día vamos a ver 4 lecciones sobre la gracia que reconcilia. Ahí está, 4 lecciones sobre la gracia que reconcilia, hermanos. Ahí está el fondo ese, el cielo, ahí se ven las nubes y ahí están 2 hombres, Rubén y el hermano Pablo, ahí abrazados, como se abrazan allá en el centro de mando. Amén. Porque cuando sale todo bien, yo veo que se hacen así y se saludan. Quiere decir que gloria a Dios, hermano. Amén. Entonces ahí están 2 hombres reconciliándose y todo eso es por la gracia de Dios. Y vamos a leer los primeros 2 versículos. Filemón 1 del 13 y 14, para que lo anotes ahí en tu cuaderno. Vamos a leer. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor.
Gracias te damos esta mañana, Señor, por el privilegio que tú nos das este día de compartir, Señor, tu palabra, Señor. Bendice, Señor, nuestros corazones, bendice al hermano que está aquí este día, a la hermana, a los que están oyendo ahí por internet, Señor, bendice sus corazones, Señor. Y te damos gracias por ese privilegio, Señor, que tú nos das, Señor, este día, Señor. Y que sea de bendición para todos nosotros. Redarguye nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Amén. Aquí vemos que el apóstol Pablo afirma que deseaba quedarse con Onésimo, quedarse con él allí en Roma. No quería soltarlo porque dice ahí la palabra que le estaba ayudando mucho a Pablo en la prisión. Sabemos que Filemón vivía en Colosas. Colosas está a 2100 kilómetros de distancia, que hoy es que sería hoy Turquía, hasta Italia, a Roma. Son 2100 kilómetros de distancia. De ahí vivía Filemón. Filemón era un hombre romano, era un hombre acomodado, tenía dinero, tenía finanzas, por eso tenía un esclavo. Y él vivía en Colosas. Y este hombre Filemón se convirtió en un seguidor de Pablo, dice la Escritura. Y él tenía un esclavo que se llamaba Onésimo, que en algún momento ambos tuvieron un conflicto, se pelearon, no sé, algo sucedió. Y Onésimo huye, se va de la presencia de su amo, se va a Roma. Y allí en Roma es cuando se encuentra a Pablo. Pablo le predica a este hombre llamado Onésimo. Entonces vemos que cuando él se convierte, me imagino que le habló Pablo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Y ya le empezó a explicar y dijo, yo conozco a Filemón. Y pasó un tiempo, acuérdate que Pablo estuvo 2 años, en esos 2 años habló con él y Pablo le dijo, sabes que tú eres bien útil para mi servicio aquí en la prisión, pero ¿sabes qué? Quisiera retenerte, pero no puedo, como está ahí, te tengo que volver a mandar otra vez para atrás. Digo. Entonces aquí vemos que Pablo no quiso hacer nada, hermano, sin el consentimiento de Filemón, porque Pablo era una persona respetuosa, sabía el problema que tenía con Filemón, y él no quería forzar a Filemón a que se lo prestara por obligación, porque tenía derecho Pablo a detenerlo a él porque él lo había transformado el Señor, pero no, sino que él quería que fuera un acto voluntario de bondad y amor de Filemón hacia su amigo Onésimo. Y eso nos lleva a la primera lección sobre la gracia que reconcilia hermanos. Ahí va a aparecer la primera. La gracia actúa con libertad y amor. Para que lo anoten, mi hermano. La gracia actúa con libertad y amor. La gracia actúa con libertad y amor. Fíjate que nos dice Tito 2:11. Tito 2:11. Ahí está, mira. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Recuerda, mi hermano, que la gracia de Dios no se impone ni se obliga. La gracia de Dios obra libremente en los corazones de nosotros, los seres humanos, mi hermano. Nadie te puede forzar, ¿sí? Nadie te puede obligar. La gracia no se gana, sino que se recibe, mi hermano, con humildad. Ese regalo inmerecido que tú y yo no merecíamos, Dios nos lo dio. Esa gracia, mi hermano, Dios nos lo dio.
Y aquí vemos que Pablo intercede por este hombre llamado Onésimo, que era un esclavo fugitivo. Y esto me recuerda a mí, hermano, que el mismo Señor Jesucristo, si tú recuerdas cuando Jesucristo intercedió por toda la humanidad, cuando tú y yo estábamos envueltos como esclavos del pecado. Amén. Entonces, así como Pablo oró por este hombre Onésimo, así Jesús intercedió. Y seguimos intercediendo, mi hermano, en las peticiones que ponemos los lunes, ahí están. Estamos intercediendo por peticiones que ponemos los lunes. El pastor a mi esposa y mi esposa lo sube a los que estamos conectados allí en el WhatsApp. Si tú no estás conectado, acércate ahí con mi esposa para que anote y ahí veas todas las peticiones, mi hermano. Y esas peticiones se llevan a otra iglesia. Y todos estamos orando el uno por el otro. Y vemos la mano sanadora de Dios en la vida de los que hemos orado, mi hermano. Créelo. Si tú no estás envuelto, mi hermano, yo te invito, ¿sí?, a que te unas. Y aquí vemos, mi hermano, que Pablo, ahí en la figura que estábamos mirando hace rato, Pablo, ahí estaba con el soldado. Y si te fijaste, Pablo estaba con una cadena y el soldado. Y le da la carta a Filemón y le dice, ve para allá a Colosas. Y Pablo lo envió de regreso esperando que Filemón lo aceptara. Amén. Leemos del 15 al 16. Ahorita va a aparecer ahí 1, 15 y 16. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Hay que recordar, mi amado, que la esclavitud estaba esparcida por todo el imperio romano en ese tiempo. Cualquiera podía tener un esclavo, siempre y cuando, ¿verdad?, tuviera finanzas. ¿Por qué? Porque ese esclavo también comía, se vestía. Entonces Filemón tenía esa posibilidad de tener esclavo, por eso tenía a Onésimo. Entonces Pablo, a través de esa carta, le pide a Filemón que lo reciba y que lo perdone. A Onésimo. Y que lo reciba allí, lo que acabamos de leer, que lo reciba como a un hermano en Cristo, no como a un esclavo fugitivo ya, sino como un hermano. Sé que se fugó, le dice, sé, en la carta le puso, sé que se fugó de tu presencia, y aún así recíbelo como si me hubiera recibido a mí. Le dice Pablo en la carta a Filemón. Pablo aclara allí en la carta que Onésimo y Filemón ya no es la misma. ¿Y sabes por qué ya no va a ser la misma, mi hermano? ¿Sabes por qué? Porque ahora son hermanos en Cristo. Amén. Ya no es la misma. Es como si alguien te hizo daño y de repente esa persona se convierta al Señor y te dice, hermana Toñita, ya me volví al Señor. Y la hermana Toñita la ve a esa persona y le dice, tú me robaste, me hiciste daño. Sí, pero ahora soy hijo de Dios, igual que tú. ¿Qué quieres que haga la hermana Toñita? ¿Lo recibirá o lo chispará? Te pregunto. Me imagino, hay dos opciones, lo chispa. ¡Ay, qué bueno, hermana! Entonces aquí, como hermanos, ya no debe de haber rencor. Si te hizo daño, acéptalo. ¿Cuánta gente nos ha hecho daño, mi hermano? Y aún así los amamos, dice la palabra de Dios. Que incluso hasta los queremos hasta atropellar, mi hermano. Entonces, aquí en esa carta, Pablo le dice, recíbelo
El evangelio, mi hermano, no solo salva almas, mi hermano, sino que también transforma relaciones. Entonces, Onésimo ya es un hijo de Dios. Filemón es un hijo de Dios. Y Pablo a través de esa carta le dice, a ver qué sucede. Amén. Ambos corrían peligro porque Onésimo podía haber sido, lo pudo haber matado Filemón. ¿Sabes que te escapaste? Sí. O lo pudo haber metido a la cárcel. Pablo hubiera perdido su relación con Onésimo porque él fue el que lo envió. Pero más sin embargo, Pablo confiaba en que Filemón iba a cambiar. Y esto nos lleva a la segunda lección, mi amado. La segunda lección, la gracia revela el propósito de Dios. Segunda lección, la gracia revela el propósito de Dios. ¿Cuál era ese propósito, mi hermano? Fíjate que nos dice Gálatas 3, 26. Gálatas 3, 26. Ahí está. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea que ahí ya no tenía vuelta de hoja ya. Filemón tenía que aceptar a Onésimo. ¿Cómo? Míralo pues. Como hijo de Dios. Amén. Échale agua allí en la maceta allí. Como hijo de Dios. Amén. Tenía que aceptarlo. Ese era el propósito. Entonces la huida de Onésimo, hermano, podría haber sido parte del plan de Dios para que se convirtiera este hombre a los caminos del Señor. Y fue recibido de regreso por Filemón. En la carta no dice que no lo recibió, que sí lo recibió Filemón a este hombre llamado Onésimo. Y en la carta le dice, ¿sabes qué? Filemón, Onésimo se ha vuelto un colaborador muy querido para mí. Ayúdalo, ten misericordia. Durante mi prisión, dijo, me ha sido muy útil. Entonces, como cristianos, mi hermano, tú y yo debemos de ver a los demás como Jesús ve a los demás, con los ojos de Cristo. Tú y yo debemos ver a la gente, mi hermano. Y aquí no importa, mi hermano, las distinciones, si es chaparro, si es orejón, si es bocón, si es negro, si es blanco, o si tiene o no tiene dinero, o si estuvo en la cárcel o no estuvo en la cárcel. Eso no interesa, hermano, porque todos los que estamos aquí en la iglesia, todos somos iguales. Todos somos iguales, mi hermano. Hay algunos que tenemos un nombramiento, pero para Dios todos somos iguales. Yo no me creo más superior a ti, ni tú a mí. Yo, por ejemplo, allá, el pastor me dice pastor, el hermano Pablo me dice pastor, y todos me dicen pastor. Y llego allá a Calvario Rosarito, y el pastor Sabino, un hombre muy dedicado al Señor, me dice, mi profe querido, y me da un abrazo. Y yo me siento contento también. Entonces aquí no importa la distinción que tengamos, mi hermano, aquí lo que importa, todos somos hijos de Dios, como dice Gálatas 3:26. Amén. Yo no te puedo decir, es que yo soy como yo tengo mi carrera, tú me tienes que respetar y ves la ruedita que traigo arriba. Así que, amén, a ti te falta mucho, porque hermano Leo le falta mucho, apenas lleva la mitad de la ruedita. Oh, mi hermano. Gloria a Dios. Entonces, aquí, mi hermano, todos somos iguales y llamados a amarnos los unos con los otros. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos, mi hermano. Cristo rompió todas esas cadenas y ya no hay divisiones aquí, mi hermano. Tú lo que fuiste y ya quedó atrás. Amén. Somos nueva criatura. Ya no vuelvas para atrás, mi hermano, ni para agarrar viada. Sigue adelante. Ya estamos a poco de que venga el Señor. Mucha gente dice, ya tengo como 40 años y ¿dónde está el Señor? ¿Quién sabe? Ya muchas profecías se cumplieron ya, mi hermano. Pero mientras suceda, yo voy a seguir adelante. Amén. Ya estamos aquí. Y leemos del 17 al 21. 17 al 21.
Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Ahí está, mi hermano, estas palabras que Pablo le dice a Filemón. Aquí vemos, mi hermano, que Pablo intercede espiritualmente y no solo le pide a Filemón que lo perdone, sino que lo reciba. Con el mismo amor y respeto, él le dice que tendrías hacia mí. Ahora yo te pregunto, mi amado, ¿tú harías lo mismo? Como le dije a la hermana Toñita, ¿tú harías lo mismo si alguien te hizo un daño y alguien te dijera, pues recíbelo? No, pero es que quiso abusar de mi hija, la tocó. Pues sí, ¿qué? Ahora ya es hermano en Cristo. No, pero que también me robó. Le di para la cundina y no me pagó el número. Lo recibiría si yo te dijera, recíbelo, hermana. Recíbelo, Leo, a Luis. Aunque ande drogado, pero recíbelo. Pero ahí va a estar el pero, ¿ah? ¿Qué haríamos, mi hermano? Es todo. A ver si es cierto, va a ser probado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, y aquí lo más hermoso, mi hermano, es que dice que Pablo asume la responsabilidad de todo lo que Onésimo le hizo daño a Filemón. Es que él me robó 40,000 pesos y que te dijeran, yo te los pago, ¿tú me lo vas a pagar? Hasta los ojitos se hicieron brillositos, ¿eh? Ahí yo no lo perdono. Muy bien, hermano. Entonces, haríamos lo mismo, hermano, que hizo Pablo en una carta a Onésimo, de perdonarlo. Entonces, aquí vemos que Pablo se pone como garantía personal por el pago de cualquier cosa que Onésimo le haya. Yo sé que es difícil, ¿sí? Entonces, eso nos muestra, hermano, la importancia de la restitución y de asumir las consecuencias de nuestros propios actos, mi hermano. Probablemente este hombre le robó a Filemón y tenía que explicarle el por qué. Tú harías lo mismo si alguien te haya robado y, a ver, ¿por qué me robaste? Explícame. Es más, siéntate, ¿quieres un café? Te aseguro que de la puerta no pasas ahí, de ahí, porque última hora te roba la bicicleta de las niñas. No, mi hermano. Él fue directamente donde estaba Filemón. Y aquí, mi hermano Pablo le recuerda a Filemón que él también le debe mucho y no le debe dinero. Amén. No te vas con la finta de que le debe dinero. No, sino que le recuerda a Filemón que él también le debe mucho, no dinero, refiriéndose a la conversión de Filemón al cristianismo, porque Pablo a él lo convirtió a un hijo de Dios. Y Pablo era el padre espiritual de Filemón y también era el padre espiritual de Onésimo. Los dos eran sus hijos espirituales. Por eso lo mandó Pablo allá a Colosas. Recuerda, mi hermano, que el perdón no exime de la responsabilidad si hemos hecho daño a alguien. Debemos hacer lo posible para reparar ese daño, hermano, demostrando así un verdadero arrepentimiento. Si tú hiciste a alguien un daño, ahí está la solución.
A nosotros nos ha hecho mucho daño, mi hermano, gente. Y aún así, seguimos amando a la gente. Y si nos vuelven a transear a veces mi padre me decía, no entiendes tú, ¿verdad? Te acaban de quemar y todavía, que son 2 millones de pesos. Gloria a Dios, dice el hermano, no, hermano. Ojalá, va, que tuviéramos ese dinero. Entonces, y aquí vemos, hermano, que nosotros debemos, si hicimos daño a alguien, debe haber un arrepentimiento, mi hermano. Entonces este hombre, Filemón, debía de escuchar a Onésimo el por qué se fue de su presencia. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si alguien nos hizo un daño, que nos explique por qué hiciste esto, qué te hicimos, o por qué actuaste así. Entonces, allí es donde Dios está mostrando, mi hermano, que en realidad somos hijos de Dios. Entonces aquí Pablo le pide a Filemón, hermano, que le permita disfrutar de su compañía y hospitalidad en el Señor y que se sienta cómodo y en paz en su relación con Él. ¿Haríamos lo mismo nosotros, mi hermano? Después que te hizo daño, ¿todavía lo vas a meter a tu casa? ¿Y darle un cuarto como hermano? Entonces, probablemente sí lo hiciéramos, probablemente no lo hiciéramos, pero ya estando en esa situación, ¿quién sabe? Amén. Vemos que Pablo confía en que Filemón no solo aceptará a Onésimo, sino que irá, como dice ahí, irá más allá. Y eso nos enseña, mi hermano, que la obediencia a Dios no debe ser mínima, mi hermano, debe ser total, debe ser en abundante. Nada de que, espérate pues, a ver qué, deja orarle al Señor y si me dice que sí, te voy a aceptar. Si me dice que no, no. En ese momento tú tienes que orarle al Señor y el Señor te va a decir siempre que sí. Aunque tú digas, no, Señor, pero todo lo que hizo, y que de repente te dijera el Señor, y todo lo que tú hiciste no vale. Igual nosotros, cuando mi esposa y mi hija tuvieron cáncer, mi hermano, créeme que yo sentí ese estrago bien tremendo, mi hermano, de decir, ¿dónde está Dios? No creas que fue fácil para nosotros. ¿Dónde está? Pero más sin embargo, mi esposa, que fue la que tenía cáncer, fue la que me dio más ánimo a mí, mi hermano, en vez de yo dárselo a ella. Porque la Biblia dice que es tu esposa idónea. Y si entre los dos no nos apoyamos, pues imagínate los dos ahí, imagínate llorando en un rincón, lloran los dos. Y mi esposa bien deprimida, eso le iba, ¿sí?, a que el cáncer se esparciera mucho más. Sin embargo, no fue así, mi hermano. Sé que hay momentos difíciles en nuestra vida, pero debemos continuar adelante, mi hermano. Amén. Y esto nos lleva a la tercera lección. Tercera lección. Esto va a aparecer allí. La gracia intercede y restaura. La gracia intercede y restaura. Aquí en la carta, en lo que acabamos de leer, mi hermano, Pablo expresa su confianza en que Filemón hará lo que le pide. ¿Y qué es lo que le estaba pidiendo? Perdónalo, recíbelo, gózate con él y llévatelo a tu casa. Es lo que le está pidiendo Pablo. Aún dice, mostrando su fe en la disposición de Filemón para servir y obedecer a Dios. Eso es lo que le pide Pablo a Filemón. Ahí te mando a Onésimo, recíbelo, te va a explicar el por qué, gózate con él. Y se gozó. Amén. Fíjate qué nos dice 2 de Tesalonicenses 3:3. 2 de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal.
Pablo confiaba que Filemón no le iba a hacer ni un daño a Onésimo. Ahí está, mira. Confiaba que el Señor iba a ser fiel. Entonces, cuando Dios, mi hermano, nos llama a ti y a mí a perdonar o a restaurar una relación, no debemos hacerlo a media, mi hermano. Amén. ¿Cuánta gente escuchamos coloquialmente que dice: mi amor, ¿me perdonas por lo que te hice? Es que te fui infiel con 3 mujeres, ¿me perdonas? Sí te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. No lo vuelvas a hacer. No, mi hermano. Sea la última mujer, ¿verdad? Ándale pues. No, mi hermano, no. Cuando nosotros perdonamos a alguien, debemos hacerlo de corazón. Sé que hay cosas que probablemente son más fuertes, ¿verdad? Pero si fue por algo sencillo, o porque habló mal de ti, o porque fue un chisme, o qué sé yo, tenemos que perdonar a la persona. Muchas de las veces dices que así es ella, así es él, le gusta meter hilo para sacar hebra. Así hay muchos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, mi hermano, debemos de perdonar, y debemos de perdonar por completo a la persona que nos hizo un daño. Sé que es muy difícil de perdonar. Por eso, mi hermano, si tú tienes un ministerio aquí en la iglesia, mi hermano, tienes que entender que es un ministerio que Dios te dio. Y debes de entender de que es algo sagrado, mi hermano. El tener algo aquí en tu iglesia y que tú lo abandones. No. Yo, como te decía, yo jamás creí que yo fuera pastor aquí en esta iglesia, mi hermano. Pero más sin embargo, me tuve que someter a las instrucciones del pastor y hasta la fecha aquí estamos. Aquí estamos firmes, mi hermano, junto contigo. Y sé que para el siguiente año vienen cosas mejores para ti y para mí, mi hermano, pero para eso debemos estar unidos. Ahorita vamos a hablar de eso ahorita, en los versículos que siguen, mi hermano. Debemos estar unidos como iglesia. Muchas veces pensamos que el pastor y los líderes y su esposa son los que deben de traer a la gente, son los que deben de andar todo en la calle, son los que deben de darnos comida, son los que deben andar reparándolos. No, todos somos el cuerpo de Cristo. Yo sí puedo porque tengo tiempo, mi hermano. Yo le doy gracias al hermano Leo, que entre el pastor y el hermano Leo sigue esto, sigue lo demás, sigue lo de afuera. Y ahorita voy a hablar con el hermano Chito, algo de un proyecto que yo tengo, que a ver si se anima él de hacerlo. Y si le saca, pues que le saque, ¿verdad? Pero que nos diga cómo y nomás él y yo y el hermano Leo lo hacemos. Pero necesitamos que alguien lo sepa. Amén. Así es que ahí está la segunda Tesalonicenses, hermano. Entonces, debemos ser, mi hermano, cuando tú y yo perdonamos, debemos ser también generosos en obediencia y actuar con gracia, mi hermano. No andar a medias de decir, no. Y leemos los últimos versículos, mi hermano, 22 al 25. Dice Pablo: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces, Pablo, mi hermano, dice que dejó la prisión poco tiempo después de que esta carta fuera escrita. Ya Pablo lo dijeron: ¿sabes qué? Estás libre, anda aquí en Roma. Y Pablo pues siguió predicando ahí en Roma. Y Pablo aquí menciona a Epafras. Epafras era un hombre muy conocido en Colosas. Este hombre había fundado la iglesia allí en su casa. Fíjate lo que nos dice Colosenses 1:7.
Ahí también lo menciona Pablo en Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros. Ahí en Colosenses 1:7, este hombre vivía en Colosas, donde vivía Filemón, y allí en su casa de él tenía la iglesia. Recuerda que antes las iglesias eran las casas, que hoy conocemos como grupos de vida nosotros. Entonces, allí en su casa de este hombre estaba la iglesia, y dice que Pablo era su compañero en prisión. Y eso nos muestra, mi hermano, que en momentos difíciles que podemos tener tú y yo, la comunidad es vital en la fe. Fíjate que nos dice Eclesiastés 4:9. 4:9, Eclesiastés 4:9, ahí está. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Entonces aquí vemos que Pablo tenía un colaborador que se llamaba Epafras. Entonces Epafras, mi hermano, no solamente era un creyente, sino un colaborador cercano que compartía también el sufrimiento de Cristo. Y entre los dos le daban gas al evangelio. Y los dos estaban en la cárcel. Recuerda que la vida, mi hermano, tu vida y la mía, no está diseñada, mi hermano, para el aislamiento. No, nuestra vida está diseñada para el compañerismo. Por lo tanto, mi amado, no estamos llamados a vivir la fe en aislamiento. Es que yo aquí en la casa leo la Biblia, aquí puedo evangelizar y aquí puedo hacer todo aquí en la casa. No, así no se trabaja, mi hermano. Necesitamos una comunidad como esta iglesia, con la cual compartir nuestras luchas, compartir nuestras victorias. Y sobre todo, mi hermano, debemos de rodearnos de hermanos, fíjate bien, en la fe, que nos fortalezcan y nos animen en los momentos difíciles de nuestra vida, mi hermano. Yo agradezco a todas las personas que fueron a visitar a mi esposa allá en el hospital, a todos los que fueron a la casa a visitarla, a todos los que estuvieron orando. Yo gracias a esta iglesia que estuvieron todos orando por mi esposa, allá la iglesia, el grupo de oración que está en Calvario Rosarito, a todos ellos también que estuvieron orando por mi esposa y por Adriana. Yo le doy gracias a todos, mi hermano, y ahí están los resultados. Aquí está mi esposa, mi hija pues no pudo venir este día, pero ahí está la respuesta, mi hermano, de esa comunidad de fe en la oración. Amén. Entonces, no hay que buscar gente, mi hermano, que nos endulce el oído y decir, no le hagas caso al pastor, no, hombre, está loco, y ni menos al pastor Javier, está peor ese. ¿Sí? Así quedó de las drogas y empieza, mi hermano, ¿sí? No, mi hermano. Entonces mucha gente dice, o no te vayas con la comadre y no vayas madre, comadre, ¿para qué tanta iglesia? Mire, sigue igual. Cachetadón. No, mi hermano, al contrario. Invita a esa comadre, decirle, grande comadre. Es más, comadre, está una silla especialmente para usted ahí en la iglesia, donde yo me siento, siempre está sola esa silla, véngase. Dile. Entonces, nosotros no estamos diseñados en el aislamiento, mi hermano. Debemos estar unidos todos y no buscar gente, mi hermano, que, ¿verdad?, que nos diga, sí, cierto, pobrecita. No, Epafras luchó por la iglesia para que se mantuviera unida, mi hermano. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había persecución y falsas doctrinas. Y Epafras siguió firme. ¿Por qué? Porque tenía la convicción de que Pablo así era, y Pablo lo instruyó y le dijo, no te rajes, échale ganas, Epafras, ahí en Colosas, échale ahí en tu casa, en tu iglesia. Y este hombre siguió y nunca se rindió, a pesar de todo. ¿Por qué? Pero porque las oraciones fervorosas de Epafras, mi hermano, por los cristianos en Colosas, muestra su amor profundo por ellos, y probablemente, si dice, se hallaba en prisión.
con Pablo por predicar el Evangelio. Hoy en día nosotros tenemos libertad, mi hermano, de predicar el Evangelio. Hoy hay países donde no puedes ni siquiera tener una Biblia, porque te cuello. Más sin embargo, aquí tenemos la posibilidad, mi hermano, de tener Biblia, de escuchar alabanzas, de hacer todo para Dios. Y muchas de las veces no lo hacemos. No lo hacemos, ¿por qué? Porque estamos bien confort. No queremos. Y como te decía, queremos siempre echarle la carga al líder. Es que si el líder no hace nada, pues yo tampoco. Es que si esto, pues yo tampoco. No, mi hermano. Somos un equipo, recuerda. Y esperemos que el siguiente año, mi hermano. Por eso el hermano Pablo te decía, ¿quieres quedarte igual como el 25? Oh, me pateó a mí el cerebro cuando dijo esas palabras, mi hermano. Yo no creí que el hermano fuera tan duro. A lo menos a mí sí me hizo reaccionar y decir, ándale, ya te dieron, me dijo el Señor. No sé si a ti te dieron, mi hermano, vas a seguir igual. Pero tenemos que hacer un cambio, mi hermano, en nuestras vidas. ¿Qué te parece? Y no es obligación, sino que lo tienes que hacer, mi hermano. Amén. Entonces, tú y yo, mi hermano, como creyentes, debemos de reconocer que juntos somos más efectivos para el reino de Dios que solos, mi hermano. Por eso dice un dicho, la unión hace la fuerza. Entonces, si aquí nosotros estamos unidos, vamos a traer almas para Cristo. Dice la palabra de Dios que el que gana almas es sabio. ¿Sabías eso? Ahí dice la palabra de Dios, el que gana almas es sabio. Probablemente tú tengas ese don, mi hermano. Ahorita vamos a hablar de eso. Dice, y esto nos lleva a la cuarta lección. La cuarta lección. Ahí va a aparecer ahorita. La gracia une en comunión. La gracia une en comunión. Aquí vemos, mi hermano, que Pablo menciona a otros colaboradores, menciona a Marcos, Aristarco, Demas, Lucas. También ellos son mencionados, mi hermano, en Colosenses 4, del 10 al 14. Ahí también son mencionados todos ellos, colaboradores del apóstol Pablo. Si recordamos, Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé, si te fijas, en el primer viaje misionero. Si tú te fijas, Marcos los dejó allá en la isla, los dejó y él se regresó a Jerusalén y Pablo se enojó con Bernabé y le dijo, oye, ¿qué onda con tu primo? Nos dejó allá y él bien concha allá y nosotros allá. Y se enojó Pablo y Pablo ya no lo quiso llevar en el segundo viaje. Mas sin embargo hoy dice Marcos, es un colaborador mío, o sea, que se arrepintió y dijo, ¿sabes qué tengo que llevar a Pablo? Y lo mismo que nos dijo el hermano Pablo ahorita. Ya para el 26 tenemos que hacer un cambio radical en nuestras vidas. Después se te van a indicar qué días vamos a hacer esas campañas, mi hermano. Que el pastor ya las agendó a los líderes. Y si tú también quieres ser líder, mi hermano, no tengas miedo. No pasa nada. Comemos bien a gusto cuando somos los líderes, hermano. Hay regalos para los líderes también, mi hermano. Y no lo hagas por eso, sino simplemente porque tú quieres un cambio en tu vida. Y nada de que no, es que no me he bautizado porque pues, no quiero responsabilidades. No, eso ya pasó en la historia, mi hermano. Tú y yo, mi hermano. Por eso dice que la gracia nos une en comunión. Y vemos que Lucas también acompañó a Pablo en su tercer viaje misionero. El doctor Lucas siempre lo siguió a Pablo hasta su muerte. Y lo más hermoso, mi hermano, que Pablo aquí cierra su carta con una bendición de gracia. Dice que la gracia es el regalo inmerecido de que Dios nos sostiene en cada momento de nuestra vida, mi hermano, esta salvación que Dios nos dio. Y dice que no es un concepto teológico esta palabra, sino una realidad diaria. Por eso, mi hermano, tú y yo debemos depender de la gracia de Dios todos los días.
todos los días. Y en todo momento. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos por nuestras fuerzas, hermanos, sino vivimos con el poder de Cristo en nosotros. Y aquí para terminar, dice que Pablo, mira, termina su carta. No es solo una despedida, dice, sino una afirmación de todo lo que ha escrito, diciendo, amén. Entonces, cuando nosotros nos dicen, amén, ¿tú qué contestas? Amén. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el que está aquí significa que es cierto. Por eso Pablo le dice a Filemón al final en la carta, amén. ¿Por qué? Porque todo lo que le escribió a Filemón es verdad. Amén. Así es que estas, mi hermano, son las buenas nuevas. Vamos a dar una alabanza al Señor esta mañana. Amén.